Hemos llegado a la primera mesa antes de comer, todos tenemos hambre, pero bueno, seguro que aguantamos bien. Bueno, como muchos no me conocéis, yo soy José López Puy, trabajo en el área de contratación y asuntos jurídicos del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y voy a moderar esta mesa que tiene por nombre Hic sunt dracones, aquí hay dragones, cómo salvar esa expresión y avanzar los proyectos de compra pública precomercial para convertirlos en proyectos de compra pública de tecnología innovadora, que es algo de lo que justo hemos estado ya debatiendo antes. El nombre de Hic sunt dragones es un nombre muy innovador y seguramente muchos lo sabréis, pero en la época en la que no todo el mundo estaba conocido, que quedaba mucho mundo por conocer, en los mapas, en las zonas no cartografiadas, se ponía la inscripción Hic sunt dracones junto con imágenes de bestias y demás. Pero también es verdad que los cartógrafos esto no lo utilizaban como algo intimidante, sino que cada uno era libre de interpretar si eso desconocido era bueno, era una amenaza o cómo era. Entonces, aquí lo que se pretende es poner en relieve es que nosotros conocemos perfectamente los proyectos de compra pública precomercial, pero nos encontramos en muchas ocasiones ante un vacío, ante un desconocimiento, como estábamos hablando ahora, ante algo inexplorado para llegar a conseguir convertir esos proyectos de compra pública precomercial en proyectos de compra pública de tecnología innovadora. Entonces, para reflexionar un poco sobre ello, tenemos esta mesa de excepción. Contamos con María Vega Gil, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Desde 1991 forma parte del CDT y ha ocupado puestos de responsabilidad en el área financiera y análisis de riesgos, y desde el 2019 ocupa la dirección de certificación y compra pública innovadora. Con Sofía Moreno Pérez, que es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y es la directora de la consultora Valdeinnova, que ha participado en multitud de compras públicas precomerciales en Europa y de otros proyectos europeos. También con nosotros ha participado en el proyecto Rosía. Enara Herrán Martínez, que es doctora en farmacia por la Universidad del País Vasco, tiene un máster en farmacología y otro en investigación clínica, una amplia trayectoria como investigadora y actualmente es directora de proyectos en la consultora Ditum, especializada en el desarrollo de soluciones estratégicas para mejorar la eficiencia del sistema sanitario. Y por último, Rosana Alessandrello, que es de formación ingeniería electrónica, especializada en bioingeniería y ha trabajado en el ámbito de la salud y desde el 2012 trabaja en la agencia Aquas. Su labor se centra en el uso de la adopción de instrumentos de la innovación, como la compra pública precomercial, la compra pública innovadora, para aportar valor a los diferentes actores del sistema de salud y dar respuesta a las necesidades identificadas. Además, es co-creadora y directora científica de eRace, el primer programa educativo sobre la adopción de innovación de alto valor ICPI, y co-coordinadora del Health Procurement Ecosystem del Global Health Connector. Bueno, si os parece bien, comenzaremos con la intervención de María Vega Gil, que nos va a hablar sobre los retos en salud de compra pública comercial que hacen en el CDT. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por invitarnos a estar un año más aquí. Ha sido un placer vivir la intensidad de toda esta mañana, sobre todo la última mesa, que ya nos ha puesto a todos ahí a pensar intensamente. Vamos a intentar rebajar un poco el tono, en el sentido de dar un poco de luz o intentar arrojarla, o dar otro enfoque al mismo problema. Entonces, agradezco mucho la mesa porque yo creo que todas están alineadas con los problemas que tenemos y yo las voy a escuchar atentamente porque nosotros desde el CDT pensamos que estamos a punto de conseguir cosas, pero bueno, todavía nos queda. Entonces, yo creo que todos conocéis ya el instrumento que hace el CDT, que es compra precomercial catalítica. Llevamos 8 años, igual que esta cátedra, y creo, luego me lo dices en eso, que hemos sido al menos buenos alumnos. El CDT ha licitado 400 millones, generalmente con fondos europeos, y para dar un poco idea de lo que es el tema de la salud dentro de estas licitaciones, en el ámbito de FEDER, que nosotros utilizamos de forma mayoritaria,
el 37% de las 2 rondas son proyectos de salud. He hecho un resumen, porque realmente hemos hecho muchas más licitaciones de todas las áreas. Sabéis que nosotros tenemos unas líneas estratégicas que seguimos, pero la salud es una de ellas y es muy importante. Aquí es un resumen de todas las actividades, las iniciativas de compra pública en salud que hemos hecho. Como veis, se incrementa con los años. Voy a hacer un pase de todas ellas para que tengáis información. La presentación se va a quedar aquí, la vamos a proporcionar, pero yo quería convertir todo nuestro esfuerzo, un poco uniendo con lo que se está diciendo aquí, en un catálogo. En nuestra primera ronda FEDER hicimos este proyecto de preservación de órganos, nos gastamos, financió con 5 millones y bueno, está en la fase 3 y bueno, estamos ahí viendo a ver lo que pasa, observando detenidamente a ver qué es lo que está pasando, porque estos proyectos de nuestra primera ronda son el observatorio para intentar corregir, ver o pensar por qué salen las cosas como salen. Estos son ya licitaciones que estamos teniendo en curso. Voy a pasar un poco rápido, no me voy a dedicar a todas ellas, sobre todo porque luego voy a hacer mención a alguna. Esta es Innovatrial, que la acabamos de entregar en Galicia. Esta está en fase 2 de ejecución. También es una CPP de salud, de bioreactores. Una muy importante con el CSIC de hadronterapia, que todo el mundo está muy esperanzado y se está trabajando mucho en ello. Esta es basado en almacenamiento del hidrógeno verde y descarbonización de un hospital. Tecnologías no invasivas en neuromodulación. Esta también está a punto de estar financiada con fondos MRR y con fondos CEDETI. Está a punto de ser entregada a los prototipos. Esta también de tomografía por emisión de positrones está en la misma circunstancia. También a punto se está trabajando, se va a entregar también los prototipos. Cirugía autómata, autopilot, esto es con una región con Extremadura que repitió, después de una primera iniciativa repitió con nosotros. Esta está todavía, se empezó más tarde, está también en fase de desarrollo y yo creo que será en primavera cuando se pueda entregar, pero también, como veis ahí, está en fase 2 y todavía tiene que llegar a la validación, pero bueno, tiene buenas expectativas. Y, a ver, ahora me gustaría volver al resumen. A la primera foto, y me la dejas ahí. Entonces, en este camino, ¿qué es lo que hemos aprendido? Pues realmente es que parece que va a repetir cosas que han salido aquí, pero es que parece ser que estamos todos en lo mismo, que tenemos que trabajar todos con una necesidad real. En la mesa anterior y en todo lo que se ha estado comentando decía, pues claro, las dificultades para trabajar los distintos equipos técnicos y las unidades que tienen muchas cosas que hacer. Y de hecho, en el caso de Innovatrial, que lo acabamos de entregar, ahí se ha trabajado en un montón de equipos, se han gestionado pacientes, equipos de todo tipo y de un volumen casi del mapa de metro que ha puesto antes Rafael y que bueno, que ha salido bien. ¿Qué pasa? Si la necesidad no es real es cuando empiezan empiezan los problemas. A la hora de la entrega, nosotros se lo damos a una administración pública que generalmente pues tiene que haber pensado en el momento 1 qué iba a hacer con eso. No siempre pasa. Entonces nosotros estamos observando que las
administraciones públicas que han hecho más compra pública, lógicamente ya tienen eso en mente y son las que pensamos que van a poder seguir avanzando. En el caso de Innovatrial pensamos que no va a tener ningún problema para la evolución. Tienen los fondos pues, de diverso tipo y la van a evolucionar, sobre todo por el gran trabajo que se hace en todas estas licitaciones y que ya está hecho. Entonces, ¿por qué he pasado todo esto? Yo quería convertir esto en un catálogo, porque quiero pensar que todas estas necesidades que ha tenido pues, el Sergas de Galicia, el Hospital de Germán Trías de Cataluña, podría ser, igual que la necesidad de un sistema de hadronterapia, para poder facilitar a todos los pacientes una tecnología muy avanzada, porque antes en la primera ponencia se ha comentado que muchas cosas ya están en la sanidad privada. Entonces, intentar dotar de las mejores tecnologías a la sanidad pública es lo que pretendemos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que nosotros estamos entregando esto, la responsabilidad o la evolución está en otras administraciones. Nosotros no queremos olvidar ese tema porque vigilamos y vemos cómo está pendiente, pero yo creo que a lo mejor si se unen necesidades podría ser más fácil entre distintas administraciones. Todavía no se nos ha ocurrido cómo, pero bueno, en foros de este ámbito, o ¿me puedes poner en contacto con...? Antes ha dicho que no hablamos con el resto del mundo. No, es que no hablamos entre nosotros. Entonces, tenemos que empezar, a lo mejor empezamos por más lejos y luego nos vamos acercando. Y algo tenemos que cambiar, porque a lo mejor el problema no es jurídico, no es de tecnología, no es de los equipos, no es de presupuestos. En el caso nuestro está muy financiado hasta un punto que luego de verdad es residual. Entonces, pues bueno, a lo mejor tenemos que cambiar y tenemos que cambiar un poco nosotros mismos. Y yo me siento... Ya esto a nivel personal, no en la parte del CDT. Ese cuadro que tenéis ahí, que siempre me encanta, es muy inspirador. Estaba yo ahí sentada y he estado toda la mañana viéndolo, y es que estamos, las iniciativas estas del CDT y en otras tecnologías, estamos ya en la isla, en la parte ancha del segundo caminito. Si hemos pasado hasta la tierra de tiburones, que no de dragones, ya es que queda el empujón final, que... No depende del CDT, pero queremos trabajar en ello y vamos a poner todo nuestro empeño para que estos prototipos se adopten, como dice Jorge, los compartan con otras administraciones o lo que sea posible. Y bueno, quería transmitiros eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Vega. Ahora continuará Sofía Moreno presentando, desde el conocimiento que tiene de las compras públicas precomerciales, los retos que ella se ha encontrado para convertirlos en compras públicas de tecnología innovadora. Espera, que me voy a poner el cronómetro para que no se me vaya la olla. Gracias. Buenos días. Después de tantos años viéndonos todos, pues me hace mucha ilusión volver a vernos todos. Gracias. ¿Cuál? Vale. Bueno, esto de los dragones. A mí no sé por qué este título me suena a Fernando, pero no sé muy bien por qué. Intuición, ¿no? A ver, camino de la PCP a la PPI y los dragones que tenemos entre medias. Yo los dragones me parecen unos bichos peligrosos, ficticios, con lo cual no los puedes agarrar. Y en este camino de la PCP a la PPI hay cosas que no funcionan. ¿Qué cosas son? Porque lo estamos haciendo mal. ¿Y qué cosas son? Porque tenemos dragones y necesitamos que venga un encantador de dragones a liberarnos. Yo todo lo que voy a hablar está restringido exclusivamente a la perspectiva europea, que es la única que yo he trabajado. En PPIs, Stop and Go y Ritmo Core, con las cuales mantengo
una relación de amor eterno por aquello de los héroes y heroínas que he visto pasar. En 3 PCPs que están muy avanzadas, Rosia, que comparto con IAX, La Aventura, Tique y Crane. Ahora estoy empezando una Teresa en colaboración con Sani. Y el hecho de estar aquí hoy es sobre todo porque he participado a través de Rosia en la elaboración de un white paper en la que se han juntado varias PCPs a hacer terapia de grupo y explicar todo aquello que puede salir mal. Y en un evento europeo en el que la Comisión Europea dijo, venid aquí PCPs, ¿qué os pasa? ¿Podemos ir a montar una PPI o hay problemas, ¿no? Releyendo todas estas lecciones y comentarios y cosas, ahora como estoy con buen rollo con las PCPs, ahora estoy así como, pues, dice aquí hay demasiado lloriqueo. Y vamos a tratar de separar lo que de verdad son dragones de los malos de lo que no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, hay dragones rojos que acechan a los contratistas, pero hay un discurso que se percibe de fondo y es, bueno, he hecho mi PCP, a ver, señores, pasen los pedidos. No, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho durante este periodo? Bueno, hemos estado co-creando con, como mínimo, como mínimo con 3 sistemas de salud, hemos estado financiados para hacer todo ese desarrollo, tenemos un producto que se ajusta mucho mejor a lo que de verdad quiere el mercado, pero tiene un TRL 7. Yo diría que 6,5, la verdad, pero bueno, vamos a dejarlo entre 6,5 y 7. Tengo un TRL que no implica evidencia clínica, que no tiene todas las certificaciones, que faltan muchas cosas. Entonces, eso no se puede comprar tal cual está. Y en la mayor parte de las ocasiones le faltará la certificación Medical Device. ¿Eso significa que aquí hay un dragón? Bueno, para verlo. Las PCP son muy lentas. Esta es una acusación que se hace con frecuencia. Son muy lentas y, mientras tanto, se dice que se obsoleta la innovación. En realidad, el sistema sanitario es mucho más lento que las PCPs. Y para cuando acabamos la PCP, la necesidad sigue estando vigente. La tecnología, bueno, hay que verlo, pero la necesidad sigue estando y muchas veces las certificaciones que necesitamos no han llegado todavía. Entonces, ¿acabo una PCP, pasen los pedidos? Bueno, aquí hay un error de concepto. Las reglas del juego están encima de la mesa y son muy claras. Y lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la industria es usar bien el instrumento, sacar toda la evidencia posible, negociar y trabajar con los contratistas pues, para publicar, para afinar el proceso y hacerlo lo mejor posible, y todo el chorro de certificados y de cosas que vamos a tener que hacer lo tenemos que tener definido en la etapa de diseño y usarlo lo mejor posible para avanzar en nuestro proceso de desarrollo. Pero en este caso, la PCP es un acelerador que nos acompaña durante una parte del periodo de desarrollo. A partir de ahí, contratistas tenemos que ponernos las pilas porque tenemos que acabar nosotros ese paso de TRL 7 a TRL 8. Este dragón no existe. Este dragón es un error de concepto. La PCP te lleva a un TRL 6,5, 7. ¿Cómo seguir avanzando hasta TRL 8, que es la oportunidad de una PPI, o 9, que es de mercado? Es una cosa que tiene que estar en el roadmap de la empresa. No he terminado, luego ya volvemos a rebobinar todo. Hay dragones azules que acechan a los compradores. Y de nuevo, he terminado mi PCP, pues venga, vamos a desplegar, ¿no? Hay dos tipos de... cuando he dicho antes que yo iba a hablar exclusivamente del contexto europeo,
es porque hay una diferencia de conceptual muy gorda entre la PCP que se hace en CEDETI y la PCP que se hace en Europa. La PCP que se hace en CEDETI, que se entiende en muchos sitios, es para comprar tecnologías que hay que desarrollar, que no existen. Sin embargo, en Europa se utilizan las PCPs para innovar en la transformación del sistema. No es lo mismo comprar un aparato para conservar órganos, que hacer una PCP que lo que tiene como objetivo es diseñar una tecnología que impida que mis enfermos con insuficiencia cardíaca entren por urgencia. Sorprendentemente, en la mayor parte de las PCPs europeas, la tecnología no es rabiosamente innovadora. La tecnología es, bueno, un poquito state of the art. Lo que sí es innovador es el cambio de paradigma que incluimos dentro del sistema sanitario para pasar a la medicina preventiva, personalizada, para hacer cuidados integrados no con especialistas, y para esto de que el paciente no me entre por urgencia, pues tengo que coordinarme con primaria, darle la vuelta a todo el sistema, coordinarme con servicios sociales y cambiar muchos procedimientos internos. Esto lo hacemos, además, juntando varios países para que haya perspectivas diferentes, con lo cual la solución que nos va a salir va a ser flexible y adaptable a distintos sistemas. Son proyectos que abordan, como habéis dicho antes, no puede haber nada en este mundo más complicado que un hospital, abordan transformaciones muy complejas. La realidad es que cuando empezamos a definir las PCPs europeas, sabemos el problema que queremos abordar, pero tenemos solo ciertas pistas de qué queremos que pase. Entonces, muchas veces, para poder hacer el diseño correcto de la solución, tenemos que hablar con muchos roles que además son personas de muchos sistemas sanitarios que además están sobresaturados. Algunas veces podemos acceder a ellos, en ocasiones hay que agarrarlos a lazo, pero en realidad ni siquiera ellos mismos saben exactamente qué quieren. Cuando hemos terminado, lo que hemos obtenido ¿se parece a lo que queríamos comprar? Bueno, más o menos. Es que tampoco sabíamos exactamente qué queríamos comprar. Lo hemos ido codiseñando por el camino. Le hemos cambiado los requisitos a los contratistas varias veces. ¿Todo esto ha servido para algo? Hombre, ha servido para mucho. Ha servido para muchísimo. Ahora sí sabemos lo que queríamos comprar. O al menos lo sabemos mucho mejor que cuando estábamos al principio. Entonces, como mínimo, ¿cuál es la salida que yo obtengo de una PCP de las de este tipo europeo? Pues podemos simplificarlo en los pliegos de una PPI o en un acercamiento mucho mayor a un plan de compra y de adopción. ¿Este dragón existe? Bueno, yo creo que tampoco. Yo creo que también es una cuestión de entendimiento. A mí también me pasa que estoy ahora empezando a enterarme de esto de las PCPs, de qué va, después de varios años de estar lidiando con ellas, ¿no? Hay otro dragón, y este es un verdadero dragón porque no se le puede agarrar, no tiene nombre y apellido, vuela por el hiperespacio. A lo mejor no es un dragón, a lo mejor es un elefante blanco. Claro, normalmente las PCPs, tú vas a hablar con los procurers europeos y esto de una PCP. Sí. ¿Quién toma la decisión? Pues los mismos que tienen responsabilidades en I+D. Esa gente no tiene nada que ver con la gente que tiene responsabilidades con el sistema de salud de verdad de las buenas, los que hacen las compras y los que toman decisiones, y no están conectados y no se hablan. A veces supongo que se conocerán, pero aquí esta desconexión
es una pérdida de eficiencia, una pérdida de oportunidades, una pérdida de todo, que es esa irresponsabilidad que es inaceptable, que lleva flotando por aquí toda la mañana, y es la falta de alineamiento estratégico, de adopción sistémica, de los resultados de los proyectos que hacemos de PCP. Los resultados de las PCPs son muy valiosos. No significa que esté todo hecho, hay que seguir trabajando sobre ello, pero lo que no podemos es desperdiciarlo. Si no tenemos en cuenta todo el camino que se ha recorrido, entonces ahí la irresponsabilidad flota sobre el sistema, aunque no podamos cazar al dragón y cortarle la cola, ¿no? Y luego hay un dragón que a mí me cae especialmente mal, aunque no podemos decir que estemos todos libres de pecado, ¿no? Y es cuando un comprador participa en un proyecto de compra pública innovadora, ¿es porque verdaderamente quiere arreglar un problema, quiere mejorar la innovación, o es porque tiene un indicador en la oficina de innovación que dice proyectos de compra pública innovadora, 5, y eso favorece los indicadores de la región? Pues eso es un problema. Cuando los contratistas se presentan es porque tienen un producto, está en su estrategia alineado el problema que les estamos poniendo encima de la mesa, y entonces miel sobre hojuelas, porque allá que voy, o ya que he cogido yo esto de la manivela de la PCP, voy pagando gastos de personal. Este dragón es un dragón gordo y voraz que se come los recursos y no lleva a ningún sitio, ni por parte de los compradores ni por parte de los contratistas. Y este hay que combatirlo porque es una perversión del sistema, ¿no? Entonces, los compradores y los contratistas tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Tenemos que utilizar el instrumento para lo que está definido, para lo que puede hacer, y sacarle el máximo partido y buscarle la vía de continuidad, tanto en el roadmap de desarrollo como en la parte de adopción del sistema. Y tenemos un dragón cabroncete, que es el amarillo, que es muy difícil de combatir porque donde hay dinero hay vicio, pero que pervierte las reglas del juego. Y luego, bueno, pues tenemos al sistema que está saturado, que es complejo, que está ahí, en el que falta alinear estrategias y falta sacarle partido a los instrumentos que tenemos encima de la mesa. Y nada, a ver si nos vamos de cacería de dragones, que seguro que no deja de ser divertido. Gracias. Muchas gracias, Sofía, por mostrarnos los dragones que tú ves. Ahora Enara Herran nos va a compartir las oportunidades y aprendizajes de las PCPs para las empresas y especialmente los retos a los que estas se enfrentan en la fase 3 del proyecto. Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, agradeceros la oportunidad también a las empresas de que podamos compartir con vosotros nuestros aprendizajes, retos y oportunidades que para nosotros significan las compras públicas precomerciales. Y agradeceros, es mi primera vez en este congreso, pero agradecer tanto a José, Fernando como al Instituto la oportunidad de poder compartir estas experiencias con vosotros. Nosotros desde Aditum, una consultora estratégica que trabajamos en la mejora de procesos asistenciales, llevamos ya años participando en varias compras públicas precomerciales, principalmente alineadas con las que ha comentado Sofía del entorno europeo y que vienen de fondos europeos. Y me gustaría utilizar este rato para contaros no solamente los retos y las dificultades que nos suponen también desde el punto de vista de las entidades, sino también las oportunidades que significan
para las empresas y para el sistema de salud, porque no olvidemos que al final en este tipo de licitaciones vamos conjuntamente y tenemos que remar de forma conjunta. Se ha hablado en la sesión anterior en la mesa y me ha gustado mucho que se ha puesto encima de la mesa que nuestro ecosistema de innovación sanitaria tiene un gran problema, y es que os lo he puesto ahí en rojo, que el porcentaje de propuestas innovadoras que se implementan, se utilizan y se escalan con éxito en un servicio de salud es muy bajo. Y eso es una realidad que se ha comentado, se ha plasmado y que realmente tenemos que, entre todos, buscar la solución para poder abordarlo. Y, sinceramente, creo y creemos que la compra pública precomercial puede ser una vía de entrada y una oportunidad para poder facilitar al sistema de salud a incorporar esta innovación, que la hacemos muy bien y que puede ser introducida en el sistema de salud, aunque tiene muchos retos, y también para alinear mejor la investigación y la innovación que se hace tanto en las entidades como en los centros tecnológicos, y que esté realmente alineado con las necesidades urgentes e importantes que tiene a día de hoy nuestro sistema de salud. Entonces, aquí os he puesto 3 grandes bloques, que es donde nosotros desde las empresas vemos que puede tener una compra pública precomercial interés y que animamos tanto a las pequeñas empresas, a las medianas como a las grandes a participar, que es, por un lado, la compra pública precomercial, y lo ha comentado Sofía, nos da la oportunidad de desarrollar una solución o una propuesta de valor que resuelve una necesidad real de un sistema de salud, ya sea de un único servicio o diferentes niveles asistenciales que están intentando resolver la necesidad que tienen. A veces no saben cuál es la necesidad o no se plasma, o desde que se publica hasta que empezamos, a veces las cosas cambian, las personas cambian, pero la necesidad sigue, como bien ha dicho Sofía, el sistema va muy lento y la necesidad sigue estando para cuando nosotros entramos, lo que son las empresas, en el proceso de la compra pública precomercial. ¿Y qué nos aporta a nosotros? Nos da un marco en el que vemos de primera mano la necesidad que tienen los profesionales sanitarios, porque son ellos los que nos han puesto encima de la mesa la necesidad real. Entonces, nosotros desde las empresas y de los centros tecnológicos tenemos que aprovechar esa oportunidad para poder desarrollar las soluciones que realmente solventen y que puedan cubrir la necesidad existente. ¿Y cómo? De forma transversal. Creo que la compra pública precomercial tiene que ser una herramienta para alinear los diferentes niveles asistenciales. Tanto si la idea viene de una unidad clínica, intentar incorporar todos los niveles asistenciales que ayuden a mejorar el proceso completo. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora en una de las compras públicas precomerciales que vienen del programa Horizonte Europa, en el que intentamos agrupar no solamente el servicio de cardiología, sino el servicio de urgencias, atención primaria, hospitales intermedios, para crear una solución lo más transversal posible que dé solución, en este caso, al problema del manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Además, en segundo lugar, es un marco de cocreación fantástico con el entorno clínico. La compra pública precomercial tiene diferentes fases que nos permite a las entidades poder trabajar conjuntamente con los clínicos en ese proceso de cocreación. Y en ese proceso de cocreación trabajamos con equipos multidisciplinares, clínicos, ingenieros biomédicos, todo tipo de profesionales que están en el sistema de salud. Y eso nos ayuda a crear esas soluciones que recogen las necesidades de todos los profesionales. Y todo ello nos facilita tener un feedback que la vamos a aprovechar tanto en esa fase de diseño, que es la fase inicial de la compra pública precomercial, en la fase de prototipado, que sería esa segunda fase de la compra pública precomercial, y finalmente en el piloto funcional, en el que también tenemos esa posibilidad de recoger feedback y poder modificar las soluciones acorde a las necesidades que vamos recogiendo. Y esto, además, en que se traduce también para las empresas y los centros, que es disminuir el riesgo de inversión y financiación en esas etapas de desarrollo de soluciones y en su validación. Lo cual, bueno, considero que es una oportunidad también, y aunque tiene muchas barreras que tenemos que solventar, creo que hay cuestiones que pongo aquí que se tienen que tener en cuenta también a la hora de tener las lecciones aprendidas y mejoras que planteamos. Pero no todo está exento de oportunidades y de cosas positivas. También me gustaría comentaros todos los retos y dificultades que hemos tenido a lo largo de todo este proceso. Por un lado, retos internos a la hora de crear consorcios, crear
ecosistemas de empresas, startup, medianas empresas, grandes empresas, para poder crear la mejor solución y poder trabajar conjuntamente. No es fácil, hemos participado en muchos procesos y principalmente para las empresas pequeñas es más difícil el poder generar estos ecosistemas en los que podamos hablar también de tú a tú con las grandes empresas, pero es posible. Nosotros hemos participado en varios escenarios y poniendo bien las reglas del juego desde el inicio es posible crear consorcios que nos ayuden a poder avanzar, y también es una oportunidad para las pequeñas empresas el poder nutrirnos de otras entidades que también nos den ese soporte o ese músculo que quizás no tenemos y nos faciliten el día después de la compra pública precomercial, que ahora iremos a abordarlo. Además, creo que también, haciendo autocrítica, creo que las empresas tenemos que tener claro que un proceso de compra pública precomercial es un proceso flexible y que esa flexibilidad la tenemos que mantener desde la fase 1 hasta la fase 3. Y esto a veces para las empresas no es fácil cuando empezamos en un proceso de investigación y de innovación. Tenemos un roadmap, queremos hacer una solución concreta y no somos capaces de recoger la información que viene de los clínicos y modificarla dentro de este proceso. Y creo que ahí sí que es una autocrítica que creo que como entidades tenemos que recoger y ser muchísimo más flexibles a la hora de completar estas flexibilidades, no solamente en el diseño, sino también en la ejecución de la compra pública precomercial. Y posteriormente, y ya más retos generales, muy alineados también con lo que se ha comentado a lo largo del día de hoy, necesidad de mayor formación y conocimiento de estas herramientas que se ha comentado en la mesa anterior. No sé cuál es la mejor fórmula para formar y para dar a conocer este tipo de herramientas. Sé que estáis trabajando en otros proyectos, pero sí que notamos una ausencia de capacitación para las empresas. No hay suficiente información para saber cuáles son las reglas del juego que ha comentado Sofía. Las reglas del juego en Europa son de una forma, las reglas del juego con CEDETI son de otra forma, y a veces eso a nosotros también nos despista y hace que cometamos errores a la hora de aplicar en este tipo de compras públicas precomerciales porque no tenemos claras las normas del juego. Y esa formación, bueno, yo lo dejo encima de la mesa por si alguien lo quiere recoger, es algo que a nosotros como entidades nos interesa mucho. Y también a los profesionales sanitarios. Sí que hemos detectado en todo este proceso que hay muchos, por supuesto, hay profesionales muy implicados desde las áreas de innovación, desde las áreas de proyectos singulares, que están muy capacitados y tienen una formación extraordinaria en este tipo de oportunidades, pero eso no se traslada o se transfiere a lo que son a los líderes clínicos y al staff clínico que realmente va a participar luego con nosotros en el día a día. Entonces, ahí sí que creo que no, sabemos que no es fácil por la carga asistencial, pero sí que esa parte de capacitación de profesionales, no sé cuál es la mejor fórmula, Jorge, vosotros estáis trabajando en ello, pero es una cuestión que nosotros como empresas que somos desarrolladores de soluciones lo agradeceríamos. Además, ya otro tipo de retos más concretos y por aterrizar un poquito más, sí que desde la fase 1 y fase 2 creo que sí que lo que es en la licitación y sabiendo las limitaciones que tiene, porque las tiene que tener, es el que se nos facilite también la accesibilidad a recibir ese feedback. Sí que hemos echado de menos en algunos procesos que no es fácil el proceso de feedback que hace que nosotros generemos y creemos la solución acorde a las necesidades. Al final, el día a día, la práctica clínica, los tiempos, pues dificultan todo este proceso y creo que si se implementarían mecanismos para eficientar sobre todo este feedback que podemos tener de los profesionales en fase 1 y fase 2, nos ahorraría muchos problemas que ahora estamos viviendo en fase 3. Y finalmente en fase 3, que es ahora, por ejemplo, en el proyecto en el que estamos, en el momento en que nos encontramos, que estamos terminando ahora mismo la fase 3 de una compra pública precomercial, sí que os quiero poner algunas barreras que nos han complicado mucho y nos están complicando mucho lo que es terminar en tiempo y forma o como nos gustaría esta licitación. Por un lado, las barreras regulatorias. Hemos vivido cambios en la legislación de los ensayos clínicos, barreras con los comités de ética. Hemos tenido que pasar también la barrera de la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario dentro de una compra pública precomercial. Y todo esto ha impactado en que, en vez de hacer un piloto de X tiempo, lo vamos a tener que reducir con las consecuencias que lleva. Entonces, todas estas barreras, pues no sé cuál es la solución, pero sí que creo que los legisladores y los que estéis aquí nos gustaría que la recogieseis también para ver cómo se pueden solventar o por lo menos facilitar
estas barreras regulatorias dentro de esta fase 3. Además, la parte de certificación, como bien ha dicho Sofía, no llegamos a certificar las soluciones. Nos quedamos en un piloto con un tiempo muy estrecho de validación y no es suficiente para certificar. Entonces, sí, podemos hacer una publicación, compartir experiencias, pero no nos sirve para qué va a pasar el día después, ¿no? También la necesidad de extender esos pilotos. Nos quedamos en un punto que esa necesidad de extender el piloto pues no es sencillo dentro de la herramienta de la compra pública precomercial y más si está asociado a un proyecto europeo. Tiene sus límites, sus barreras, puedes pedir una ampliación, pero no siempre es fácil. Al final hay barreras por encima de la Comisión Europea y solicitar estas extensiones pues requiere no solo, más que a las empresas, requiere en este caso a lo que es a la entidad sanitaria y lo que es al consorcio que licita, un montón de gestiones que a veces no son satisfactorias. Y finalmente, bueno, pues el título de esta mesa es ¿dónde nos encontramos ahora? Y bueno, yo no he hablado de dragones, pero sí de un valle de la muerte, que es en el que estamos ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar entre la CPP y la CPI? Nosotros llevamos ya un año intentando buscar herramientas para cómo darle continuidad en este momento al proyecto y no es fácil. Estuvimos hace poco nos dieron la oportunidad de la Comisión Europea, que muchos de aquí estuvisteis, para compartir experiencias. Nos dieron una serie de herramientas que podían ser interesantes para cubrir este gap entre la CPP y la CPI, y ninguna de ellas nos sirve. Esa es la realidad como entidades que estamos trabajando en la solución. Por supuesto, tenemos en nuestro roadmap darle continuidad, eso lo planteamos desde el inicio, pero aunque lo tengamos en nuestro roadmap, necesitamos también que en este caso el sistema de salud o los servicios que aplican a la hora de licitar también lo tengan en su roadmap, porque aunque nosotros lo tengamos en el roadmap, si termina el proyecto y no tenemos la oportunidad de continuar, pues es algo complejo. Y, lo dicho, las herramientas que tenemos a nuestra disposición no son suficientes y no cubren las necesidades que tenemos. Y, finalmente, bueno, pues para hacer un poco una conclusión de aprendizajes y propuestas de mejora que nos ha generado la oportunidad de participar en este tipo de oportunidades, sí que deciros que bueno, pues que es un refuerzo y una transformación a los departamentos de innovación de las entidades, que es una oportunidad para inculcar esta cultura de innovación que es necesario en muchas de ellas. También el posicionarnos y el conocimiento en tanto en las CPPs como en las CPIs son procesos complejos y yo creo que se aprenden haciendo, porque la teoría es una cosa y la práctica muchas veces es muy diferente. Entonces, bueno, cuanto más participas, es verdad que tienes más herramientas y afinas mucho más lo que es el tiro a la hora de desarrollar o de participar en este tipo de oportunidades. Y también es una oportunidad de colaboración tanto entre startups, sistema sanitario y otro tipo de entidades. ¿Y qué debería de ser una CPP o, bajo nuestro punto de vista, qué debería de ser? Creemos que puede ser o puede llegar a ser el mejor sistema para entender las necesidades del sistema de salud, o debería de ser esa primera etapa que nos ayude a poner encima de la mesa las necesidades reales entre todos los actores, que nos sirva también para introducir de forma exitosa la innovación que realmente esté cubriendo las necesidades de nuestro sistema de salud, esa primera puerta de entrada, y también que se ha mencionado en la mesa anterior y la verdad me alegra escucharlo, que es que las tenemos que orientar también a la creación de valor. No únicamente ya en procesos más maduros, sino desde el inicio de las compras públicas precomerciales se puede trabajar en orientar las soluciones y el proceso en el que estamos a la creación de valor. Y aquí sí que tenemos que trabajar, como bien has dicho antes, Carmen, indicadores, cómo medirlo, y todo esto se puede hacer desde estas etapas tempranas y también de esa forma convencer y que en este caso el sistema de salud tenga en consideración los ahorros que pueden generar este tipo de soluciones y orientar en el futuro la adopción de la solución a la compra pública de valor. Y un poquito esto es el resumen por parte de las empresas y agradecer que nos deis voz también para intentar, bueno, entre todos mejorar el ecosistema. Muchas gracias, Enara. Y ya para finalizar esta ronda de intervenciones, Rosana nos va a presentar cuál es el modelo de Aquas para la adopción de compra pública de tecnología innovadora.
Mientras pones las slides, me gustaría plantear una pregunta, bueno, hacer una pregunta porque creo que todo lo que se ha comentado hoy es muy importante, es muy relevante. Estamos todos alineados sobre el hecho que hay un problema muchas veces, ¿no?, de cómo pasamos, ¿no?, de una primera compra comercial a cómo seguimos. Pero muchas veces estamos planteando todo esto olvidándonos que es, creo, me gustaría simplemente añadir un elemento más sobre todo lo que se ha dicho, simplemente añadirlo, que es el ciclo de innovación de tecnología sanitaria normal. Pensemos cómo introducimos en el mercado una tecnología sanitaria sin compra. ¿Cuántos años tardamos? 10 años por lo menos. ¿Vale? Entonces, no es que una compra pública precomercial seguida por una compra pública de tecnología innovadora sea mucho más allá. O sea, no es eso. El problema no está en el modelo, en la compra. Puede ser que el problema está en cómo dibujamos la compra. Pero normalmente, si tú eres una empresa de tecnologías sanitarias, ya tienes que tener en cuenta, ya cuando lo planteas, qué harás con esa tecnología sanitaria cuando llegarás al final. Entonces ya te planteas, te haces unas preguntas que van más allá del principio, del inception de esta investigación. Y esto yo creo que es una de las preguntas que tenemos que hacer. Hay una revisión sistemática de la literatura. Ahora, desafortunadamente no me acuerdo el año, creo que es el 2022, donde plantea los principales problemas, identifica como 10 o 15 retos principales de la difusión de la tecnología sanitaria. Y cuando estamos hablando de los retos mayores, entre esos 15 se habla retos tecnológicos, habla retos de usabilidad, retos de implementación, retos de HTA, aquí hoy nadie habla de HTA, y retos de reimbursement, aquí nadie ha hablado de reembolso. Entonces, estos dos retos, los primeros 3 retos, puede ser que los podamos solventar durante la compra, ma el diseño de la compra y la empresa tecnológica que ya entra en la compra con su oferta, ya tiene que plantearse estas dos cosas desde el principio. No se puede esperar después, porque si no se lo plantea desde el principio, el sistema nunca reembolsará el proveedor de salud para la adquisición de esta compra. Nunca reembolsará el nuevo servicio de salud que se generará gracias a esta nueva tecnología. Entonces, estas son una de las cosas que nosotros hemos trabajado en Cataluña desde el principio no, esto no es cierto, desde el principio no, lo hemos ido aprendiendo también nosotros y ya llevamos unos años trabajándolo de esta manera. Claro, nosotros también tenemos una posición de ventaja, somos una agencia del sistema de salud, entonces claramente nos sentamos al lado del CaixaSalud, que es nuestro pagador, y claramente tenemos ya una posición privilegiada y somos también una agencia de evaluación de tecnología sanitaria. Entonces, claramente nosotros tenemos un lugar de ventaja en haber dado la solución. No, porque aún tampoco nosotros estamos del todo. O sea, no pensemos que nosotros hemos dado totalmente la solución definitiva, porque todo lo estamos trabajando desde hace años y la solución vendrá coral, porque la colaboración es fundamental, nadie tiene la verdad, pero sí que es importante que avancemos también planteando estas otras dimensiones, el HTA, la evaluación de tecnología sanitaria y el reembolso. Entonces, perdón, era más fácil, vale. Entonces, simplemente presento Aquas, y que me imagino que todo el mundo ya sabe qué es Aquas, pero Aquas, exacto, es una agencia de evaluación sanitarias que nació ya hace más de 30 años. Nacimos como una agencia de evaluación sanitarias y poco a poco ha ido aumentando sus ámbitos de responsabilidades. Y fuimos los responsables de crear hace 20 años repositorios de todo
independiente del tipo de tecnología, repositorio de todas las historias clínicas de Cataluña. Y entonces ahora somos los responsables del uso secundario de los datos en Cataluña. Y desde hace el 2011 se abrió el área de innovación y se abrió con la idea, ¿no?, de aumentar, ¿no?, dar un boost, dar un empuje a lo que es la adopción de innovación en nuestro sistema sanitario. El primer proyecto, ¿no?, que coordinamos en compra pública comercial fue en el 2012. Y entonces ya tenemos un camino de 13 años donde hemos coordinado o participado en compras públicas precomerciales, donde hemos coordinado, participado en compras públicas de innovación y donde hemos también acompañado a nuestro pagador, el CASSalud, a crear planes, ¿no?, para convocatorias para nuestros proveedores de salud para que presentasen proyectos de compra pública de innovación. Esto fue en el 2017, luego finalmente el plan se ejecutó a partir del 2018. Fueron ¿no?, identificados 18 proyectos de compra pública de innovación que se acabaron en el 2023. Y en el 2024, a lo largo del 2024, ha habido por parte del CASSalud la evaluación de todos estos proyectos, la evaluación de los resultados, o sea, el pagador ha evaluado y ya se han identificado 5 proyectos, entre los cuales el famoso Rimocor, que no hacía parte de esta convocatoria, pero también lo mencionamos, ¿no?, que plantean cómo el pagador también tendrá que escalarlo en el sistema de salud. Y es cierto, entonces por eso que digo que tampoco nosotros somos exitosos al 100%, que aún, ¿no?, el modelo de pago basado por valor por parte del pagador hacia el proveedor sanitario, aún esto no está cambiado, aún no estamos ahí. Esto sería la última pieza que nos falta. Pero esto no nos impide que estas compras públicas de innovación, que sí que han sido exitosas, que sí que están aportando resultados en salud, han impactado la experiencia del paciente, han impactado los resultados clínicos, sí que están adoptados por los proveedores de salud independientemente de su relación con el pagador. Ahí ya están. No es que no se están haciendo, se dan contratos después de contrato. Pero claro, le falta este último trozo es importante. Entonces, bueno, el ciclo aún no se ha acabado. Tenemos una formación que se creó en el 2020, también con Jorge, de hecho estaba él también en APREIS, en la segunda edición de AIRES, para formar profesionales sanitarios, equipos multidisciplinarios. La verdad es que es una experiencia muy exitosa porque además el CASSalud nos acompañó y para, por ejemplo, los proyectos transformadores también cofinanciados por parte del CASSalud en el 2023, todos los equipos, 18 equipos de los proyectos transformadores han pasado por la formación. Y todo eso nos ha llevado finalmente también a construir un marco, porque nosotros cada vez que planteamos un proyecto de innovación, de compra de innovación, lo planteamos como un proyecto que nos transformará. Entonces, todo esto nos ha llevado, especialmente en el 2022, no obstante hemos tenido experiencias anteriores, pero no tan relevantes, con la construcción de un marco que nos ayude a evaluar la readiness de la transformación. Y cuando hablamos de la readiness de la transformación no es solo la technology readiness level, es la readiness del mercado y la readiness también de quien adopta. ¿Estamos preparados para adoptar? ¿Podemos asumir este riesgo? Entonces, la readiness de la transformación va mucho más allá que simplemente un technology readiness level, que es importante porque eso determina el riesgo que podemos luego jugar. Y luego también pertenecemos a diferentes comunidades de prácticas y también tenemos formaciones en otros ámbitos, eso vamos siempre adopción de la innovación o high value care, value based healthcare. Entonces, todo esto empezó en el 2006, ¿no?, con el concepto del hospital, que es un hospital que innova,
que quiere innovar en los procesos, en los productos, que puede ser que valida productos innovativos, que puede ser que hagamos proyectos de innovación, de compra de innovación, pero finalmente no llegamos de verdad a adoptar esta innovación. Y entonces, a partir de aquí hemos empezado a entender que para que finalmente se llegue, ¿no?, a desarrollar de verdad, que la compra de innovación sea estratégica, que podemos hacer esta transformación, nos hemos dado cuenta que necesitamos nuevos conocimientos, nuevos agentes. No está dicho que quien nos proponga la tecnología sea el clásico proveedor de tecnología sanitaria. Puede ser que sea un integrador que consiga exactamente vendernos un servicio para que podamos llegar a todos los niveles. Porque puede ser que quien tiene la tecnología es pequeñito y aún no puede. Entonces, la entrada de nuevos agentes fundamentales, nuevos modelos de diseminación, nuevos modelos de negocio y nuevas herramientas de financiación. Hemos creado un ciclo, ¿no?, que lo decimos virtuoso, ¿no?, porque es nuestro ciclo de aprendizaje donde tenemos estrategia desde el Servicio de Salud de Cataluña. Hemos creado, ¿no?, toda lo que es Strategic Foresight, entonces lo que es la vigilancia tecnológica estratégica. Y a partir de aquí hemos desarrollado proyectos implementados, desarrollado marcos de desarrollo de proyectos de implementación. Entonces hemos desarrollado metodologías, hemos empezado desde el Innovation Procurement pasar a las compras basadas en valor. Finalmente, también gracias a estos cursos que estamos llevando a cabo a diferentes niveles, también, por ejemplo, a los equipos que están haciendo ahora mismo proyectos de I+D, siempre cofinanciados por el sistema de salud, para que luego ya puedan plantear los siguientes pasos. Estamos, ¿no?, promoviendo esta cultura de innovación, que quiere decir innovación y dónde vamos después. Y la cosa más importante, la cosa clave que nos ha dado el cambio completamente, ha sido la evaluación de todas las compras que estamos haciendo. Nosotros no hay compra que no evaluemos. Y esto nos permite, ¿no?, plantear dónde están nuestros bottlenecks, cuellos de botellas, y seguir adelante con el ciclo. Gracias a toda esta labor hemos ganado unos premios, estamos muy orgullosos de estos, y diría que ahora mismo lo que me gustaría más destacar es la mención, no el premio, pero porque era muy nicho nuestra propuesta, la mención al primer premio de buenas prácticas de contratación pública de este año en nuestra metodología de compra permeable de valor. Entonces nosotros, como estaba planteando, siempre cuando planteamos una compra, y ahora ya es la metodología que utilizamos en todas nuestras compras a partir desde el 2021, 2020-2021, que son todas transformaciones. Entonces, a todos aplicamos la teoría del cambio. Empezamos por los resultados que queremos conseguir, el impacto a largo plazo, los resultados a medio plazo, a corto plazo, y planteando nuestros inputs, quién somos nosotros, podemos definir las actividades. Esto es fundamental, porque mis actividades que yo definiré puede ser que sean diferentes en Aragón. ¿Por qué? Porque quién soy yo, soy yo. No está dicho que mi comunidad autónoma sea la misma, ¿no?, cómo estamos organizados, nuestros proveedores sanitarios, o el hospital, en misma Cataluña, el hospital de Belviche no es lo mismo que el hospital de Vic. Entonces, los inputs son claves para definir todo lo que son las actividades. Y cada vez que definimos estos resultados, los definimos para los pacientes, y aquí es un pecado de esta imagen que repito, no sé por qué no lo cambio, paciente y ciudadanos. Es fundamental plantear siempre que haya ciudadanos. El marco de Value-Based Healthcare es un marco muy limitado en ese sentido. Nosotros intentamos ir más allá de Porter, porque toda la medicina preventiva, Porter se la olvida. Nosotros queremos que el ciudadano no sea paciente. Entonces, podríamos aplicar este mismo concepto con los screening,
ciudadanos, profesionales de las organizaciones sanitarias. ¿Qué resultado aportan no solo los profesionales sanitarios, que son nuestro gatekeeper? La transformación no será sin ellos, pero también los sistemas informáticos, el sistema de mantenimiento, todos los que participan en la transformación, el proveedores de salud como entidad, su situación económica financiera, el pagador, el sistema de salud. Esta transformación a mí me afecta. ¿Cómo me afecta? Si tú cambias, a mí no me interesa, o si tú cambias me interesa, a ver si tus resultados lo que aportas. Socioeconómico en general, la sociedad, puede ser el entorno, ambientales, ¿por qué no? Y finalmente el mercado. Esta segunda flechita va aparte, porque quien define todo esto es la demanda. Pero es cierto que sin el mercado no hacemos la transformación, y es cierto que resultados tiene que haber el mercado. Y esto es una de las cosas que también, de alguna manera, se ha dicho en una de las mesas. Si el mercado no juega, espera que lo comentaste tú, si el mercado no juega, la transformación no se hace, entonces tenemos que incentivar. Nosotros hemos tenido pliegos desiertos que no se han presentado nadie. Entonces, esto es un trabajo, un esfuerzo frustrante, entonces tenemos que asegurarnos de entender el mercado. Y muchas veces, no obstante todo el esfuerzo que hacemos, tenemos dificultades con esa consulta al mercado, entender exactamente bien qué es la leva que le interese para jugar. Este es el marco de evaluación que estaba comentando. Pasamos del nivel 1 al nivel 2 al nivel 3. En el nivel 1, que es también la base del PAS, el nuevo marco, el nuevo prácticamente fast track que tenemos en Cataluña, que se inspira al DIGA en Alemania, se inspira al PECAN de Francia, pero es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que planteamos es empezar desde el pequeño, que es un poco lo que hacemos con las compras públicas precomerciales, por ejemplo, ¿no? Hacemos un I+D en un proveedor sanitario, en 2, en 3, en 4. Pero es un I+D y llegamos a una prueba de concepto y hay un tipo de evaluación. Pero si hemos dibujado bien la compra pública aquí, de hecho nosotros en los pliegos sí que ponemos ponemos qué haremos después de la compra pública comercial. Y puede ser que pongamos 2 años. Ahora con un CONGES, por ejemplo, nos está pasando, ¿no? Ponemos 2 años que no pasa nada porque prepararemos la PPI. Pero tú tendrás que certificarte, porque si no te certificas, si no te podrás comprar en la PPI. Y pero nosotros te dijimos claramente que nosotros no te pagamos. O sea, tú lo sabes y sabes nuestro modelo de negocio para cuando nosotros compramos la PPI, que es sostenible para nosotros comprarte. Ya te damos una idea, un business case, y tú harás tu business models, pero nosotros te planteamos nuestro business case. Entonces, en el level 2 es cuando finalmente ya implemento, adopto en un proveedor una early adoption o en un par de proveedores. Y aquí los evaluadores son diferentes. Puede que ya el CatSalud a nivel de sistema ya me interesa más ver qué está pasando. Y entonces ya puede ser que los indicadores también los acuerde mejor con el sistema. Y luego el level 3, pues sí, luego la evaluación a nivel sistémico es fantástica, ya podré ir a una adopción sistémica. Está claro que esto pasa no pasa siempre. De las 18 que estaba comentando, 4 pasarán. Pero también esto es parte del riesgo. Ah, sí, perdón, un'ultima slide era esta. Y luego ya me voy, disculpa. Entonces, la última slide que quería comentar es eso. Dependiendo del valor que yo defino y del riesgo que yo puedo asumir, estoy o en este plano valor y riesgo donde son las PCPs, el riesgo es muy alto, pero mi business case me dice que merece la pena jugar. Nuestra PCP más exitosa ha sido anti-superbugs. La Comisión Europea no la confinanciaba al 100%, al 70%. Con una PCP hemos tenido que meter el 30% de nuestro presupuesto. Los compradores estaban de verdad interesados en dar una solución. Y en el otro lado, el plano valor-evidencia, de acuerdo con las evidencias ya que tenemos, que pueden ser productos, por ejemplo, el famoso Limocor, ¿no? Los marcapasos no hemos tenido que generar evidencia, ya sabemos que funcionan. Entonces, la parte de evidencia que hemos tenido que generar no era de seguridad clínica, era más bien gestión del uncertainty y gestión sí de evidencia a nivel de nuevos procesos clínicos, que es diferente que generar una evidencia de nuevos dispositivos. Y entonces ya nos movemos ese plano. Y en el medio están todas las PPIs para generar evidencias. Ya está, con esto acabado. Gracias. Muchas gracias, Rosana.
Bueno, seguro, yo tenía también alguna pregunta y seguro que se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, pero vamos con media hora de retraso al programa, entonces para volver luego después del almuerzo a la hora, a las 4 en punto, yo creo que lo mejor es que estas preguntas las hablemos ahora en el almuerzo, que es un almuerzo de pie, y nos citamos aquí de nuevo a las 4 en punto, por favor, y el almuerzo es donde ha sido el desayuno. Muchas gracias.